Hola, hola, para mí es un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Esta semana decidí grabarles un poquito acerca de lo que es el marco teórico para que les pueda ayudar a ustedes como información relevante para tomar en consideración en sus trabajos finales de graduación. Entonces, los invito a acompañarme y juntos a aprender acerca del marco teórico. Bueno, cuando nos referimos al marco teórico, estamos hablando, estamos agrupando todas aquellas teorías, conceptos, legislaciones que nos ayuden a dar un sustento teórico a nuestra investigación. Todo proceso de investigación tiene que contar con un elemento indispensable que lo direccione o que le muestre el camino o la ruta para la investigación, y esto se conoce como el marco teórico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un buen marco teórico? Primero, que elaborar un buen marco teórico necesita una buena referencia bibliográfica. Necesitamos tener muy claros los objetivos, necesitamos tener muy claras las variables también para poder identificar estos elementos en el que nos vamos a enfocar en nuestra revisión bibliográfica. No es solamente hacer reseñas, no es solamente revisar las bibliotecas, los artículos especializados, científicos, académicos, va más allá de eso. Es definitivamente adentrarnos en el tema de investigación, en aquella forma real y profunda en el que ya teóricos abordaron previamente la situación, el problema, la necesidad en la que nosotros ahora estamos empezando a investigar. El fin de esta revisión a profundidad es encontrar los elementos necesarios que le den el sentido a nuestra investigación y que enrumben también el camino de nuestra investigación. Por tanto, es muy importante cuando usted va a realizar su marco teórico que tenga a la mano los conceptos claves, las variables, los objetivos, esa matriz de congruencia que le permita detalladamente ir ordenando, ir estructurando, ¿verdad? Estos elementos. El marco teórico encuadra el problema que se va a tratar dentro de las limitantes teóricas y constituye el punto de partida para orientar el desarrollo de la investigación. Una vez que ya nosotros hemos delimitado el problema de investigación, hemos identificado los objetivos generales, los objetivos específicos, inclusive las variables, ahora sí estamos delimitando nuestra investigación. Y es ahí donde la teoría nos va a permitir, en esta matriz de congruencia, ordenar nuestras ideas desde las ideas teóricas, conceptuales, legislativas, ¿verdad? Que nos marquen el punto de partida para el desarrollo de nuestra investigación. Recordemos que el primer capítulo solo hemos abordado como la parte introductoria. Ahora sí, el marco teórico es el que nos va a dar el referente. ¿Quiénes investigaron antes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué aportan a mi tema de investigación? Vamos a encontrar aquí un pequeño diagrama que nos hace referencia a lo que podemos encontrar en un marco teórico. En primer lugar, vamos a encontrar las teorías relacionadas con el problema. Para esta investigación, tomando en consideración que ustedes ya realizaron este apartado, muchos de ustedes no han contemplado teorías, vamos a utilizar dos teorías clásicas. Estas son las que me van a enmarcar el punto de referencia también para el marco conceptual, que son cada uno de los conceptos que van a sustentar mi investigación, que forman parte de los objetivos generales y específicos y de las variables, pudiéramos decir, para que lo entiendan de una mejor manera, que es una estratificación de los contenidos claves que vamos a desarrollar.
El marco referencial es el que nos permite referenciar investigaciones previas que van a dar sustento a nuestro trabajo de investigación. El marco contextual es en el contexto, la situación actual donde nos estamos desenvolviendo. Es mi rango de acción, es la empresa, la organización, donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. Y muy necesario en algunos de los casos, ¿verdad? Los marcos legales, que son aquellos que nos dan referencia a nivel país o internacional de leyes, políticas, ¿verdad? Que enmarcan también o que están muy estrechamente relacionadas con nuestro problema de investigación. Veámoslo de una forma estratificada para que ustedes puedan comprenderlo de la mejor manera. Empecemos por definir qué es textualmente un marco teórico. Un marco teórico es conocido también como el capítulo 2 de un proyecto, de una tesis, porque es el pilar fundamental de cualquier investigación. Pudiéramos decir que es como la columna vertebral, la que va a sostener de alguna manera o a sustentar toda nuestra investigación. Se utiliza el término también marco de referencia porque hace referencia a todos los estudios previos que han abordado el tema. Entonces, es súper importante que en este apartado exista un amplio soporte contextual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a utilizar la parte conceptos, la parte teoría, sino que también la parte contextual que está ocurriendo a nivel nacional o a nivel local, que marca también mi problema de investigación. Veámoslo de la forma estratífica. Las teorías son las que están arriba, son las macro. Después de las teorías viene el marco conceptual. Este aborda todos los conceptos relacionados a estas teorías que dan sustento a mi tema de investigación. También vamos a abordar los conceptos teóricos. Esos conceptos teóricos, ¿verdad? Son tomados los conceptos que funcionan o que están estrechamente ligados a mi tema de investigación. También utilizamos la parte del contexto, ¿verdad? Que es donde se va a realizar mi investigación y todo el marco, tanto el contexto externo como el contexto interno de la organización. Además, se utiliza para poder esclarecer el planteamiento del problema de un proyecto, de una tesis, de una investigación, para darle ese sustento teórico. Por tanto, es sumamente importante que en el marco teórico, en el marco conceptual, en el marco referencial, en el marco legal, cada una de las teorías o conceptos, si son tomados como referencias bibliográficas de algún autor, de algún libro, tiene que estar debidamente referenciado conforme las normas A. Característica principal, ¿verdad? Vamos a tener que emplear un lenguaje teórico, lo vimos en una clase anterior, cómo se confeccionaba un antecedente. Básicamente tiene que tener esa consistencia, ¿verdad? Van a estar estrechamente relacionados con un campo de estudio, que es el que nosotros seleccionamos. Puede ser la planificación, la organización, el control, y los conceptos más relevantes que me vinculan a esta investigación. Entonces, vamos a profundizar en el fenómeno que vamos a estudiar primero a través de la teoría. Posteriormente, pues vamos a profundizar ya cuando vayamos a trabajo de campo y vamos a tener que contraponer, por ejemplo, la información teórica del marco teórico con el análisis de datos, la recolección de datos que nosotros vamos a hacer en el campo para lograr pues, ver los principales hallazgos que también nos pueda presentar la investigación. ¿Cuál es la importancia de un marco teórico?
es el que nos da el sustento, es el que nos da el soporte, es el que le da validez también a mi investigación. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar de una forma ordenada y pudiéramos decir en forma de cascada, porque la forma de cascada es en forma de niveles, esas ideas coherentes que justifican, demuestran, apoyan, argumentan y nos permiten interpretar las diferentes hipótesis y los posibles resultados de nuestra investigación. Entonces, van a estar redactados de tal forma que el investigador pueda transmitir las ideas de manera precisa y de manera concisa, además de que sean viables y confiables. Esa validez y esa confiabilidad se la van a dar las referencias que nosotros podamos encontrar de investigaciones previas en el tema de estudio, ¿verdad? Y además nos va a permitir, conforme vayamos avanzando, pues también replantearnos una serie de preguntas de investigación para ver la profundidad de la investigación que estamos desarrollando. Es una recopilación también de antecedentes, lo veíamos anteriormente, ¿verdad? De antecedentes internacionales, pero también de antecedentes nacionales y locales, investigaciones previas que han sido consideradas, ¿verdad? Para nuestro proyecto de investigación, que nos permiten dar un análisis, una hipótesis que aporta a la interpretación de los posibles resultados que nosotros vamos a hacer en el levantamiento de los datos, ¿verdad? Y que va a aportar también a que en las conclusiones pues nosotros podamos ver ese contexto tanto del marco teórico, las teorías referentes, las investigaciones previas, como los hallazgos también de nuestra reciente investigación. ¿Cuál es la finalidad que tiene el marco teórico? Es crear un cuerpo unificado de criterios. Estos criterios unificados son los que van a servir para comprender y analizar de manera más coherente, más profunda, ¿verdad? El tema que cada uno de nosotros está proponiendo. ¿Cuáles son esas etapas que comprende la elaboración de un marco teórico? Les comentaba, ¿verdad? Que es un efecto en cadena, un efecto en cascada, o podríamos decirle en niveles de jerarquía. Lo primero que tenemos que hacer, y ya nos habíamos referido en una clase previa, ¿verdad? Es una revisión de la literatura. Ustedes saben que tenemos a disposición de ustedes como estudiantes pues una gama muy grande de la biblioteca virtual que ustedes tienen y que ustedes pueden acceder por ser estudiantes de la universidad. Entonces, con las palabras claves, con las palabras de referencia, ustedes pueden buscar artículos científicos, artículos especializados que les permitan a ustedes como estudiantes filtrar información pero que les lleve a libros, artículos, a revistas especializadas que aborden el tema que ustedes están desarrollando. ¿Qué es una revisión de literatura? Pues podríamos decirlo así, ¿verdad? En palabritas sencillas, la palabra lo dice, vamos a revisar literatura, libros, revistas que nos aporten al tema de investigación. Vamos a tener que tener un ojo clínico porque muchas veces en estas revisiones tendemos a desviarnos un poquito. Entonces, por eso la matriz de congruencia del tema, los objetivos, las variables, las hipótesis, el problema de investigación, nos permiten estar encausados, ¿verdad? Entonces, para revisar detenidamente esos artículos, esos libros que van a aportar a mi estudio, vamos a extraer información relevante, vamos a ir copilando, recopilando diferentes artículos que nos permitan dar cuerpo a nuestra investigación. Además, es importantísimo que ustedes vayan haciendo un banco de datos o un banco de fichas, ¿verdad? De los distintos documentos, de forma bibliográfica, de forma referencial, para que cuando ustedes estén
confeccionando puedan rápidamente dirigirse a estas fuentes de información y saber de qué se trata o qué es lo que contiene. La segunda es la adopción de una teoría o el desarrollo de una perspectiva teórica. Profesora, ¿y eso cómo se come o en qué va eso, verdad? Es cuando ya nosotros hemos revisado la literatura, ya sistematizamos la información, ya tenemos un banco de recursos y ahora sí vamos a decir, voy a trabajar en función de esta línea, en función de esta teoría. Y ahí es donde vamos a direccionar ya específicamente la selección de cada uno de estos elementos. Entonces, ahí vamos a investigar lo más relevante para irlo condensando. Por ejemplo, en la adaptación de las diferentes perspectivas teóricas, estas van en función del campo de estudio. Por ejemplo, si es en el campo de la administración, si es en el campo de la educación, existen teorías clásicas que son las que nos permiten dar referencia de elementos muy puntuales que forman parte de nuestra investigación al considerarse el punto de referencia o el punto de partida, por ejemplo, para la administración, para la educación, para la planificación, para el control. Los tipos de fuentes de información que nosotros vamos a encontrar fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Vamos a empezar por definir las fuentes primarias o aquellas que nosotros pudiéramos decir que son las fuentes directas de la investigación. Son aquellas que contienen información no abreviada, está en su forma original, o sea, es la riqueza de la información. Los documentos pueden ser científicos, pueden ser a partir de hechos, de ideas estudiadas, nuevos aspectos, pueden ser publicaciones, libros, periódicos, revistas científicas, monografías científicas. No es cualquier información, no es cualquier fuente, no es cualquier recurso en Internet que me pueda servir, porque las fuentes primarias son las que me van a dar la información original. Entonces, nos podemos centrar para este ejercicio en publicaciones, libros, revistas científicas indexadas, pues que nos permita tener la confianza de la fuente, que es muy importante. Las fuentes secundarias que contienen información un poco más abreviada, ya han sido tratadas por un investigador, entonces puede que sean resúmenes, compilaciones, listas de referencia, publicaciones de conocimiento. Estas fuentes son de un tipo más indirecto, ¿verdad? Pero nos dan un sustento teórico también. Recordemos que tienen que estar debidamente citadas. Estas las podemos encontrar en citas bibliográficas, revistas de resúmenes, por ejemplo, catálogos, bibliotecas, reseñas, que nos permiten pues tener una información más sintetizada o más compactada, pero son ideas importantes que algún autor ha logrado rescatar de un macro de información o de una información primaria que sería la original. Las fuentes terciarias se tratan de documentos que compendian los nombres, los títulos de las revistas, otras publicaciones, periódicos, boletines, conferencias que tal vez nos encontramos en YouTube, simposios, ¿verdad? Coloquios, reuniones empresariales, talleres, diferentes servicios, ¿verdad? Pero que nos reportan información, puede ser información gubernamental, puede ser catálogos, pero referencian de alguna forma, ¿verdad? Un hecho, un acontecimiento relevante que pueda aportar a nuestra investigación y que podamos poner al servicio de la investigación este tipo de fuentes. Y también
son fuentes tal vez no documentadas, que pueden ser en algún momento, ¿verdad? Alguna entrevista que dio algún medio de comunicación y lo logramos observar o lo logramos ver. Ahí también este tipo de información tiene que contar con la debida referencia bibliográfica. Algunas funciones y recomendaciones del marco teórico. Bueno, el marco teórico ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. ¿Cómo evitamos esas desviaciones del planteamiento original? Manteniendo a la mano esa matriz de congruencia. Cuando yo tengo claro mi tema de investigación, mi problema de investigación, mi hipótesis, los objetivos de mi investigación, las variables de mi investigación, esa matriz de congruencia no la voy a perder. Entonces, aunque yo esté revisando diferentes fuentes bibliográficas y encuentre información muy interesante, yo voy a decir, no, Dalia, tranquila, porque eso no está delimitado en su estudio. Entonces, lo vamos a dejar por ahí y nos vamos a limitar a investigar a profundidad, a fondo, a darle sustento a lo que realmente nosotros queremos investigar. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Ya cuando nosotros realicemos el levantamiento de los datos, ¿verdad? A través de diferentes instrumentos, pues nos vamos a dar cuenta, contrarrestando la información, ¿verdad? Tanto teórica como los estudios de campo, si las hipótesis pues, son afirmativas o bien vamos a tener nuevos hallazgos. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando nosotros estamos confeccionando el marco teórico, también vamos a dejar abierto ideas importantes, líneas de investigación que puedan ser abordadas más adelante por otros investigadores y que puedan servir, ¿por qué no?, como complemento a esa investigación o para ampliar el espectro del campo de estudio en el que estamos haciendo referencia. Además, permite decidir sobre datos que serán captados y cuáles son las técnicas de recolección que nos acercan más de forma apropiada al estudio que estamos desarrollando. Proporciona un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Es súper importante porque cuando nosotros empecemos el análisis de los datos, nosotros vamos a regresarnos a la teoría para ver si realmente lo que autores previos dijeron forma parte de estos hallazgos importantes. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta la importancia de la teoría, ¿verdad? Cruzar la teoría con el levantamiento de los datos para hacer un análisis más profundo y más interpretativo de esto. Orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. ¿Cómo se expresa en forma escrita? Es un documento que puede ser sometido a la crítica y puede ser complementado y mejorado. Ustedes saben que los trabajos finales de graduación, llámese tesis, proyectos, son para ser socializados. ¿Y qué quiere decir eso? La socialización es conocimiento. Otros estudiantes, otros investigadores pueden tomar como referencia nuestros trabajos de investigación para complementar sus propios estudios. Entonces, pueden ser sometidos a críticas. Entonces, por eso es importante sustentar de la manera correcta este tipo de información y darle, pues obviamente, el nivel académico y científico que merece una investigación. Hace más homogéneo el lenguaje teórico empleado y unifica los criterios y conceptos básicos de quienes participan en la investigación. Ahora bien, vamos a irnos a la elaboración del marco teórico. Simultáneamente al planteamiento del problema y a la formulación de los objetivos de la investigación, se inicia el proceso de fundamentación teórica.
Desde el primer momento que ya nosotros delimitamos qué queremos investigar, cuál es nuestro tema de investigación, cómo lo quiero hacer, ya ahí empezó a darse investigación. Ya ustedes empezaron a buscar en internet, en revistas, en libros, empezaron a preguntarle a diferentes funcionarios, a diferentes colaboradores, investigadores, profesores, desde ese momento ya están haciendo investigación. En el momento que usted coloca en internet esas palabras claves para buscarlas y le aparecen una serie de artículos, de revistas, de libros, eso ya está formando parte de esa revisión bibliográfica que era el primer paso para la conformación del marco teórico. Entonces, cuando ya tenemos este problema, cuando ya hemos formulado los objetivos de la investigación, vamos a empezar a fundamentar, ahora sí, de forma empírica, qué significa sustentar debidamente mi problema. Ah, mira, voy a ir por esta área, por esta rama, me voy a ir por este eje de investigación, por esta línea. Y así vamos a ir alcanzando y exponiendo los elementos más generales de forma teórica de nuestra investigación. Cada investigación es completamente particular. Entonces, cada proceso tiene que ser pertinente. No es que yo voy a delimitar un marco teórico aquí, les voy a dar la teoría y esa les va a funcionar a todos. No, porque todas las líneas de investigación son diferentes, porque ustedes, todos los 19, están abordando diferentes elementos, diferentes áreas de una organización. Entonces, cada uno es particular y cada uno responde a una necesidad específica. Entonces, de esta manera, pues ya vamos encontrando, ¿verdad? Ese engranaje o esa pertinencia de esa matriz de congruencia que ahora viene el marco teórico a sustentar estos elementos empíricos que hemos venido desarrollando. La integración del marco teórico, de acuerdo con la teoría marxista de la sociedad, implica un análisis histórico. Por eso es que nos vamos a fenómenos antes estudiados, ¿verdad? Y nos enmarca la historia para poder comprender y sustentar nuestro problema de investigación. En algunas investigaciones también abordamos los antecedentes históricos. Recordemos que la sesión anterior hablamos un poquito de los antecedentes, ¿verdad? De los antecedentes nacionales, internacionales y locales, ¿verdad? Vamos en el mismo orden, de lo macro a lo micro, pudiéramos decir, de lo más grande a lo más pequeño, o de lo más, en orden de nivel, de lo más amplio, ¿verdad? A lo más profundo, para decirlo de alguna manera, que lo más profundo pues sería nuestro campo de acción, donde se encuentra específicamente nuestro problema de investigación. La presentación de las teorías debe manejarse en la perspectiva de la investigación aplicada, conjuntamente con las ideas, la información y las experiencias que se tenga sobre el tema, los miembros del equipo, entonces los que están investigando. Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén confeccionando su marco teórico, su marco referencial, también logren complementarlo con ideas propias, con argumentos propios enfocados en la utilidad de esa teoría, de esos elementos o de esos conceptos en su tema de investigación, que es un elemento sumamente importante para abordar. Cabe mencionar, ¿verdad?, que de aquí esta perspectiva es metodológica. Al hablar del marco referencial, se debe considerar la elaboración de la parte conceptual. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, el manejo de la información, la estratificación, los niveles de la información también que nosotros queremos estudiar y relacionarlo pues de forma concreta, ¿verdad?, con el problema que estamos estudiando.
Los conceptos constituyen o forman parte, se considera como esas referencias teóricas, ¿verdad? De la información empírica pertinente. ¿Por qué pertinente? Porque tiene que ser estrechamente relacionada al estudio que estamos realizando. La concatenación de cada uno de ellos, o sea, ese engranaje lógico que lleva esa secuencia de ideas, ese hilo conductor de cada uno de los aspectos, tanto teóricos como conceptuales, son los que nos permiten fundamentar las hipótesis. ¿Y qué eran las hipótesis? Recuerden que las hipótesis era una respuesta anticipada o una posible respuesta preliminar a nuestras preguntas o a nuestros cuestionamientos de investigación. Entonces es importante que expliquemos a profundidad, ¿verdad?, el problema y cada una de las variables dependientes. Por eso es la importancia de utilizar el marco conceptual. Pretende que con ellos demos a conocer o a entender elementos básicos como es la teoría y los conceptos disponibles en nuestro trabajo de investigación. De estos conceptos, por ahí algunos de ustedes me han preguntado en algún momento, estos conceptos claves pueden formar parte del abstract o el resumen que se hace al inicio, donde dice palabras claves, pues también pueden formar parte de esas palabras claves, porque tienen que estar debidamente sustentadas. Y además, son procesos, ¿verdad?, que nos permiten también la discriminación de la información, aquella información que únicamente yo considero que es relevante y útil para mi investigación. Las variables independientes que teóricamente pues resultan más relevantes para formular la hipótesis. Cabe mencionar que en el marco teórico y conceptual no debe verse como una camisa de fuerza, y muchas veces lo vemos así, ¿verdad? Como esta que anda la profe Dalia hoy, ¿verdad? Y hasta blanca es, como una camisa de fuerza, no es aquello completamente rígido que no me permite, ¿verdad?, ni respirar. No, por eso les decía que también es importante que en ese hilo conductor que usted lleva la teoría y los conceptos, pues también tenga la capacidad de poder irle dando esa forma armoniosa. Y eso se logra a través de la producción propia, ¿verdad? Para usted ir dándole ese engranaje a cada uno de ellos. El marco referencial debe verse, ¿verdad?, como un proceso en el que los planteamientos teóricos profundizan permanentemente para apoyar el propósito de nuestra investigación. Entonces, nosotros vamos a apoyarnos de referencias teóricas, conceptuales, sustentación de teorías, conceptos de investigación, ¿verdad?, que vamos a ir referenciando y vamos a ir hilando para que nos dé esa congruencia. En el área de la investigación social aplicada, se realizan numerosos estudios sin contar con marcos teóricos de referencia, debido a que las teorías fueron elaboradas en otros contextos, ¿verdad? Y entonces tienen o responden a otra realidad social, ¿verdad? Porque están en un tiempo reducido, o están a plazo, o es un análisis coyuntural, o sea, en un periodo establecido de la historia, que surge una determinada situación, por ejemplo, la pandemia, ahí pudiéramos hablar de un análisis de coyuntura y pues pudiéramos mencionar varios ejemplos, ¿verdad? Que lo abordaríamos de acuerdo al tipo de investigación o al tipo del ámbito de la investigación. Bueno, recordemos una categoría metodológica básica es la especialidad histórica de los fenómenos, que exige la teoría volverse pertinente para el análisis de la realidad concreta. Los tres niveles que una investigación aplicada debe considerar para construir un marco teórico y conceptual puede describirse así, y eso lo hablábamos en los niveles. En el primer nivel implica el manejo de las teorías generales y los elementos teóricos particulares existentes sobre el tema. Entonces podríamos decir que el primer nivel
son las teorías clásicas, las teorías macro, aquellas que todos conocemos, ¿verdad? Que son como las madres de cada uno de los elementos conceptuales, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir a abordar. El segundo es la información empírica o secundaria, ¿verdad? O indirecta que proviene de distintas fuentes. Lo veíamos, ¿verdad? Publicaciones, periódicos, estadísticas, archivos que puedan aportar información relevante. El tercer nivel, el manejo de información empírica primaria o directa. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vamos a acercar a la realidad, vamos a observar, vamos a indagar, vamos a entrevistar y así vamos a recolectar información importante, ¿verdad? Para nuestra investigación. Ahí nos van a acercar a la zona de estudio, al objeto de estudio, al campo de investigación, para ir recopilando información pues útil y necesaria. Esa información vamos a hacer un levantamiento de los datos a través de instrumentos especiales para el tipo de investigación que abordamos para que esa información pues sea viable y confiable también. Para elaborar el tercer nivel del marco teórico y conceptual, se hace un acopio de información proveniente de informantes claves. También podemos utilizar, ¿verdad? A través de las entrevistas, pues informantes que estén muy cerca del problema de estudio, que formen parte del contexto y que nos amplíen una información relevante. Estos tres niveles siempre tienen que estar integrados en una misma visión, tienen que llevar esa congruencia, esa armonía, ¿verdad? Para que pueda ser bien sustentado. Una vez que nosotros hemos confeccionado nuestro marco teórico, ¿verdad? Que son todos esos constructos, todos esos conceptos, todas esas definiciones, todas esas preposiciones relacionadas entre sí, todos los puntos de vista de X o Y fenómeno, ¿verdad? Que están estrictamente ordenados, que están en esa matriz de congruencia, que forman parte de las variables, de los objetos de investigación, del fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos, una vez que tenemos toda la información estructurada, estratificada por niveles, ¿verdad? Se condensan en un ensayo. Ese ensayo, como les decía anteriormente, tiene que tener un hilo conductor que es el investigador, el que lleva la batuta de este hilo investigador, el que nos lleva por el área de la investigación o por el eje de la investigación, que quiere que nosotros como lectores podamos entender la perspectiva del investigador con los fundamentos y el respaldo teórico que se merece la investigación. Entonces, es sumamente importante que para el cierre de este apartado, pues se tome en consideración los elementos más relevantes y termine con una idea clara. Es importante mencionar que la técnica de investigación determina los procedimientos prácticos que se deben seguir y así confirmar el marco teórico de una investigación. Los instrumentos que vamos a aplicar a futuro son los que me van a dar esos procedimientos, ¿verdad? Y me van a permitir confirmar la solidez del marco teórico que yo realicé. Además, ¿verdad? Existe una estructura, reglas definidas que el investigador tiene que tomar en cuenta para realizar su trabajo. El valor del trabajo depende en gran parte del dominio que se tenga del método de investigación documental. Entonces, es importante que ustedes tomen tiempo. La investigación requiere tiempo y elaborar un marco teórico conceptual, contextual, requiere tiempo. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar viendo en el desarrollo de la clase también cuáles puedan ser las teorías más importantes o las teorías más relevantes conforme a el área de estudio que ustedes están, que sería específicamente la administración. También vamos a abordar un poquito en esta misma línea, ¿verdad?
cómo abordar un concepto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un concepto? Yo les he preparado un material que les va a servir como referencia para que ustedes puedan refrescar las principales teorías clásicas, por ejemplo, en la administración, inclusive en la administración de la tecnología, que es una tendencia también ahora en la parte empresarial. Las empresas ahora están a la vanguardia de la globalización y la tecnología, entonces por ahí también hay referencias de algunas teorías que les puedan servir como base indispensable también para que ustedes vayan agrupando este conjunto o vayan a, acopiando este conjunto de información.